Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Gracias a todos nuestros amigos que nos escriben continuamente, que oran por este ministerio. Sus palabras nos confortan, nos animan a seguir adelante, a seguir trabajando para que la palabra de Dios corra por las naciones. Saludos a todos nuestros queridos hermanos en Perú, en Venezuela, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en República Dominicana, Guatemala, El Salvador y en nuestra bella República Mexicana, en los Estados Unidos. Saludos a nuestros hermanos de California, de Georgia, de Houston, de España que nos escriben. Que Dios bendiga a su pueblo. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículos 10 al 20, quitando ídolos y pecados. Asimismo profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó a fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo de Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: a Astoret, ídolo abominable de los sidonios; a Quemos, ídolo abominable de Moab; y a Milcop, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos los huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y en el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es esto que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino a Judá. Profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas y los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos de allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén, quitando ídolos y pecados. Qué arrojo de Josías, qué valentía, qué determinación. La reforma de Josías no solamente se extendió en el reino de Judá, sino todo el reino hasta las partes del norte, en Betel, en Samaria. Josías destruyó Tofet. Tofet era donde presentaban sacrificios humanos a un ídolo abominable llamado Moloc. Era un ídolo de barro que calentaban al rojo vivo con fuego, y los padres ofrecían a sus hijos en los brazos de aquel ídolo, quemando, sacrificando a los niños. Se trataba de un pecado practicado por Acaz, por Manasés. Pero Josías profana el lugar para prohibir al pueblo pasar a sus hijos por el fuego. También quemó quitó los caballos que eran dedicados al dios Sol,
a Tamuz, y prohibió la veneración a ese dios. Quitó el altar de la azotea de la casa de Acaz y destruyó todos los lugares altos que el mismo Salomón había construido para sus mujeres gentiles. Así procuró quitar todos los ídolos, todos los altares paganos de los reyes que los reyes de Judá habían introducido y levantado, cada uno en su tiempo. Así que vemos una de las reformas religiosas más poderosas, más completas, porque llevó a sacar todos los ídolos y los pecados que habían tomado lugar en Israel, en Judá. Así también, si queremos agradar a Dios, tenemos que hacer una reforma radical. Tenemos que extraer toda maldad de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestras familias, ¿sí? Que arrancarlos desde la raíz, desde sus orígenes. Josías llevó esta reforma religiosa más allá de Judá, hasta el reino del norte, pues llegando al altar de Betel, que había sido levantado por Jeroboam para mantener su poder, cuando el reino se dividió en la época del hijo de Salomón, en el año 931, en la época de Roboam, Jeroboam, que se quedó con 10 tribus al norte, levantó sus altares, esos becerros, uno en Betel y otro en Dan, para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar. Y puso sacerdotes y constituyó su propia religión. Hasta ese entonces existían esos altares paganos y Josías los derribó. Por aquel tiempo, en la época de Jeroboam, vino un profeta de Samaria y profetizó contra el altar mismo que se quebró, cuando al rey se le secó la mano. Ese profeta anunció que vendría un tiempo de que se levantaría un hombre llamado Josías. Eso ocurrió mucho tiempo, quizás 200 años antes, fue anunciado y fue cumplido. Y Josías descubrió el mismo altar que él iba, un sepulcro donde estaban los huesos de aquel profeta que había profetizado acerca de Josías. Sabes, hay cosas que otros anunciaron acerca de ti y de mí, y que llegaría el tiempo que las cumpliríamos. Estamos viviendo tiempos de cumplimiento, estamos viviendo tiempos de promesas cumplidas, promesas que Dios hará, y está buscando hombres que cumplan sus sueños, que cumplan sus propósitos. Sí, por eso en ese lugar, en Betel, Josías destruyó el altar y el lugar alto, que era el lugar de mayor proliferación de la idolatría, y después de llenar con huesos humanos los quemó, y así cumplió la palabra de Dios que había declarado contra Jeroboam casi 300 años atrás. Sí, por eso Josías no se detiene allí, destruyó todos los lugares altos que los reyes de Israel habían hecho. Mató a los sacerdotes paganos, profanó los altares. En esos días Josías logra erradicar la idolatría de todo Israel, porque un hombre que obedece la palabra de Dios puede lograr liderar una genuina, una verdadera reforma. A veces decimos, quiero reformar, quiero hacer cambios, pero nomás hacemos cambios por encima, pero no de raíz. Si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver cambios en nuestras casas, en nuestras vidas, tenemos que hacer reformas radicales a fondo, dispuestos con valentía. Enójese quien se enoje. Se trata de honrar a Dios, se trata de honrar a aquel que nos amó, el único y verdadero Dios que vive y reina para siempre. Oro que te vaya bien a ti y a tus hijos, y que dejes un legado de bendición para todas tus generaciones. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.